mismo que me molestaba hace 30 años cuando entré a la política. La mentira, la corrupción, la incongruencia, la burla que se hace del pueblo, el daño que se causa a los más necesitados. Eso es lo que me sigue molestando el día de hoy. Sí, sí hemos avanzado, no lo que quisiéramos, no lo que deberíamos haber avanzado, pero sí hay avances. También hay que reconocer que hay retrocesos. En el caso del PAN, que es el gran promotor de ese avance democrático, el partido que más dio por la democracia en nuestro país, desafortunadamente también ha copiado prácticas del PRI. Contra eso tiene que luchar el panismo, lograr ser un auténtico PAN que busque la democracia, que busque que los ciudadanos sean los que manden en este país. Tenemos una historia de fracasos reiterados y esa es la lucha del ser humano, esa es la historia del ser humano. Avances lentos, a veces un avance rápido, después retrocesos, una lentitud muy grande. Hoy lo que estamos viendo, se avanzó en algunas áreas y en otras no se avanzó. Por ejemplo, aquí en Yucatán es muy doloroso el retroceso que tuvimos democrático y bueno, muchas cosas que pasaron, y hay una gran cantidad de responsabilidades, pero que creo que es una tarea que no tiene caso este breve espacio para hacer un análisis a fondo de quiénes fueron los que fallaron, quiénes mintieron, quiénes engañaron a la población. Pues exactamente contra los mismos de hace 30 años, en algunos casos con los mismos apellidos, a lo mejor con diferentes caras, con los nietos, hijos, nietos o bisnietos, pero contra las mismas cosas principalmente, no tanto contra las personas. Contra la mentira, contra el engaño, contra aprovecharse de la pobreza para mantenerse en el poder y seguir manteniendo pobres a los más pobres. Contra la burla que se hace de la población, contra la corrupción y contra la incongruencia, que hoy es el gran problema que tenemos que enfrentar. Bueno, como en cualquier institución, como cualquier persona humana, hay defectos, hay cosas que se deben de mejorar, pero además también hay un olvido de la causa-efecto. Que si hacemos una cosa, los resultados van a ser así, que ya los vivimos. Y especialmente es doloroso en el caso de olvidarse de principios del PAN, de copiar ideas del PRI, como por ejemplo de que la política es así. Esa frase, escucharla de un panista es terrible, es doloroso tremendamente. Cuando digan es que así es la política, o todos lo hacen así, si no lo hago así no voy a avanzar porque los demás lo hacen así. Es vergonzoso en un partido que entró para cambiar esas cosas, para cambiar la manera de hacer política, hasta para cambiar a la sociedad. Era la ambición máxima del Partido de Acción Nacional, ir cambiando poco a poco a la sociedad y de repente descubrir que vas asumiendo que las cosas son así y que no hay nada que hacer y que por tanto hay que hacerlas igual. Eso es lo que tenemos que cambiar, con lo cual tenemos que luchar nosotros. Son más válidos que nunca. Los defectos de los que podríamos hablar del PAN es de copiar, es de olvidarse de los principios del PAN y copiar principios de otros partidos, ideas de otros partidos. Hoy más que nunca, lo que decía Gómez Morín, que como revolucionario había encabezado los mejores proyectos de esa revolución triunfante y que veía cómo habían sido traicionada esa revolución, hoy mismo podemos decir que lo hizo conociendo a los mexicanos, se construyeron esos principios.
Por tanto, es muy triste abandonarlos para hacer algo que ya se demostró que es un fracaso. Los arreglos de grupos, la unidad por encima de los principios, todo esto ha demostrado que sí puede ser exitoso para mantenerse en el poder, pero para la sociedad, para la comunidad, especialmente para los más pobres, es desastroso. Sí lo son plenamente, pero también hay que recordar que esos principios marcan en que hay que educar, preparar, cambiar las cosas, que no estamos contentos con la sociedad que tenemos, con la comunidad que tenemos, y que hay que cambiarla. Entonces sí, el PAN propone ir cambiando esta sociedad, no a golpes, no con violencia, sino con educación, con generosidad, con orden, para construir ese mejor país que todos queremos. Sigo siendo panista, simplemente no me reafilié, y esto se debe a que había una campaña externa financiada principalmente por el PRI, seguida por una serie de medios de comunicación y también desafortunadamente por algunos panistas que decían que yo manejaba todo en el PAN, que no se movía una hoja si yo no decía, que yo ponía a todas las personas. Eso es totalmente falso. Siempre, toda mi vida, les señalé a los panistas que la manera de elegir candidatos tenía que ser pensando en dos cosas. Una, ¿quién era el mejor candidato? ¿Quién era el más popular para ganar la elección afuera? Pero también, que igual de importante, era que esa persona tuviera la capacidad de gobernar bien, de gobernar panistamente, gobernar honestamente y trabajar para todos. Eso fue lo que siempre les dije a los panistas. Nunca pedí el voto por ningún candidato, nunca di línea, siempre rechacé esas políticas que eran copias del PRI. Y desgraciadamente, contra todo lo que había luchado en mi vida, contra todo el ejemplo que había dado, se lanzó una gran campaña pública de que yo dirigía todas las cosas. En ese momento me di cuenta, sentí que causaba un daño estando dentro, porque era la manera como mucha gente chantajeaba. Si no ganaban la elección, si no le daban el puesto que quería, venía el chantaje. Si no me toca a mí, yo acuso, yo denuncio. Y sabían que iban a denunciar, sabían que iba a ser publicado. Es que Patricio no quiso que yo fuera. Aunque hubiesen perdido la elección por una gran cantidad de votos, o ni siquiera hubiesen participado, sin que se metieran a la elección interna, venía la cuestión, es que Patricio no me quiere. Y Patricio decide todas las cosas. Y todos los medios, pues rápidamente a repetirlo, bajo las órdenes del PRI. Simple y sencillamente, eso causaba un grave daño al PAN y decidí hacerme un lado para no seguir causando ese daño. Pero yo sigo siendo panista, sigo apoyando fuertemente al PAN y sigo actuando con plena congruencia panista. Antepongo mis principios, antepongo el bienestar de la comunidad y también la idea de mi familia. No estoy de acuerdo con cosas que están haciendo en el PAN, no estoy de acuerdo con cosas que hace mi cuñado o mi hermana, y junto con otras personas están realizando esto. Desafortunadamente se mantiene la campaña de que Patricio dirige en el PAN, y mucho más cuando pues, su cuñado aparece o su hermana aparece, dicen Patricio está dirigiendo todo. Quiero ser muy claro, muy enfático en esto. Ninguna de las decisiones tomadas por Cecilia Patrón es una decisión mía. Son decisiones propias, son decisiones que ella tiene que hacerse responsable y que yo no tuve nada que ver con ello, ni tengo nada que ver en este momento, para separar muy claramente las cosas. Y si lo hago público, si no me callo, es precisamente porque hay cosas que no estoy de acuerdo que se estén haciendo y creo que es importante señalarlas.
así. Ahí está en los principios panistas. Ahí está lo que tiene que hacerse. Y lo principal es congruencia. Si se dice una cosa, hacer lo que se está diciendo. Ahí está la libertad de la persona humana. Que la persona razone, que no se le vaya guiando y dando línea como niños menores de edad. Necesitamos hacer que una sociedad razone, que la gente piense y decida. Necesitamos buscar la verdad, que la mentira se vaya acabando, la vayamos reduciendo, cerrándole el paso y los espacios públicos, que la política sea servir, que sea congruente. Hoy vemos los discursos de los candidatos y todos prometen maravillas, pero a la hora de la verdad vemos que todos hacen algo diferente. La gran mayoría de los candidatos dicen, es que la política así es. Y valdría la pena preguntarles, ¿cómo que la política así es? ¿Qué te estás refiriendo con así es? Porque cuando dicen eso, no se están refiriendo a que hay que sacrificarse, que hay que servir al pueblo. Se están refiriendo que se vale hacer trampas, que se vale engañar, que se vale mentir, porque así es la política. Y nada más falso. La política es la más noble de las ocupaciones humanas. Tienes poder para hacer muchas cosas, poder para ayudar a los más necesitados. Entonces, ¿por qué convertirla en la más vergonzosa de las actividades? Como hoy, desgraciadamente, muchos políticos lo han hecho. Como hoy, desgraciadamente, el PRI lo ha hecho, y desafortunadamente hay panistas copiando esas malas formas de hacer política para mantenerse en el poder. Porque lo bueno de esa manera de hacer política priista es nomás para mantenerse en el poder, para quedarse en el control del gobierno. No ha servido para nada para beneficiar a la comunidad, para beneficiar a los más pobres. Entonces, el gran reclamo es por qué vamos a copiar lo que esté mal. Es cierto que no solo fue una decisión de los panistas, hubo una gran presión de la sociedad para que el PAN se uniera como el PRI, que hiciera lo mismo con el PRI, para que no se pelearan como lo hacen los priistas, que hay golpes bajos y demás, pero que al final se ponen de acuerdo. No, eso no es el PAN. El PAN tiene que anteponer los principios y que vengan los que crean esos principios, no el que está de acuerdo con esos principios cuando le beneficia, y si no le benefician se va a otro lado.